estamos terminando ya nuestra peregrinación. Ya hoy vamos a ver capítulo 4 hasta el versículo 12, ya estamos en tierras gallegas, en el Camino de Santiago, ya hemos pasado los Pirineos, hemos atravesado ya Asturias y ya estamos casi viendo el Obradoiro, ¿no? En la peregrinación del Camino de Santiago. No estamos haciendo el Camino de Santiago, estáis aquí sentados, ¿no? Pero simplemente estamos llegando, estamos en el capítulo 4 del libro de Santiago, y vais a ver que lo que vamos a estar viendo hoy tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo el último día, hace ya 3 semanas. Hemos pasado la Semana Santa por medio, pero ¿os acordáis que estábamos hablando de guerra y paz, de los conflictos? Y estábamos un poco viendo que estos conflictos vienen de dos tipos diferentes de sabiduría. ¿Os acordáis? Una es natural, humana, natural, diabólica. Y la otra es divina, viene de lo alto. Y tiene dos productos diferentes. La una termina en guerra, la otra termina en paz, en justicia y en bendición. Entonces, en un sentido, hoy vamos a estar viendo muy parecido el tema. Santiago sigue con el mismo tema, pero si el otro día hablábamos de el qué, hablábamos de cuáles son las características de cada una de las sabidurías y el final de cada una de las maneras de ver el mundo y de andar en este caminar diario, hoy vamos a ver el cómo. Hoy Santiago nos va a dar la clave, y lo siento que tengo aquí el spoiler, pero hoy Santiago nos va a dar la clave de cómo podemos vivir sabiamente en esta vida, de cómo podemos andar por ese camino que lleva a la paz y que lleva a la bendición en lugar del que lleva a la guerra. Así que vamos juntos a leer, si os parece, en los primeros 12 versículos del capítulo 4 de la epístola de Santiago. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones, que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros malos propósitos, en vuestros placeres, perdón. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar entre vosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros, de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano, juzga a su hermano. Habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra y desde luego que la necesitamos, Señor. Y te pido que tú nos ayudes a vivir de la manera que tú quieres que vivamos, que interioricemos, que aprendamos qué es lo que tú quieres decirnos a través de tu siervo Santiago en esta mañana. Te pido que tú nos ayudes a tomar buenas decisiones, que tú bendigas la predicación de tu palabra, Señor, y que tú traigas bendición y salvación en esta mañana aquí. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues, de nuevo, veis que Santiago comienza con otra pregunta retórica. Le gusta mucho, ¿verdad? Lo hemos visto, le gusta mucho a Santiago las preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Pues es una pregunta que en la pregunta ya está la respuesta, ¿no? Ya sabemos cuál es la respuesta. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y en este sentido tenemos dos opciones. ¿De dónde vienen? Aquí tenemos una batalla campal, ¿no? Aquí pues es como unos antidisturbios luchando contra los manifestantes. Esto como si estuviéramos en París, ¿no? ¿Y de dónde vienen las guerras entre nosotros?
¿Cuál es la razón por la que yo esté siempre discutiendo con mi jefe, con mi suegra? ¿Cuál es la razón por la que yo tenga problemas en mi matrimonio? ¿Cuál es la razón por la que yo tenga problemas en mi vida, con mis hijos, con mi novia? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde vienen los conflictos entre nosotros? Pues hay una opción que es la más normal, a la que normalmente acudimos y en la que muchas veces también nuestra sociedad nos grita, que es la solución. Y es que la razón es exterior a nosotros. ¿Por qué yo tengo problemas? Pues mira, te lo digo, mi vida es injusta. ¿Te has dicho a ti mismo alguna vez esto? Me tratan mal, me insultan, no tengo lo que merezco, tengo traumas. Y si yo soy alcohólico y pego a mi mujer, es porque soy una víctima, porque mi padre era alcohólico y pegaba a mi madre. Por lo tanto, a mí no me mires. A mí no me culpes, no es mi culpa. Échale la culpa a mi padre, que me ha traumatizado, ¿verdad? Yo soy una víctima. Y esto del alcohólico puede ser con que si yo hablo mal, o es que si yo suelo mentir, o es que si yo soy me suelo enfadar de unas maneras explosivas, es porque es que esto lo he mamado, es porque yo solo reacciono a los males que me vienen del mundo. Es que mi vida es muy difícil, tú no sabes, ¿eh? Es que la cosa es muy, muy complicada. No es mi culpa, la culpa viene del exterior. Y así, pues si vamos echando la culpa de unos a otros, quizá al final la culpa de todo pues la tiene Adán, ¿no? Bueno, depende de nuestra manera de ver el mundo, o quizá un protozoo, ¿no? Si depende de la teoría del... Pero a mí no me mires, que yo no soy culpable. Hombre, la culpa es de otro, siempre, ¿no? Entonces, si aquí hay una guerra, una batalla campal entre unos y otros, la culpa la tiene la sociedad, el gobierno, o el colegio, qué sé yo, ¿no? Yo no tengo la culpa, a mí no me mires. Esta es la teoría a la que normalmente acudimos, ¿no? Y muchas veces cuando tenemos problemas, estamos ansiosos y tal, pues nos encerramos en ese cuarto oscuro que todos tenemos dentro de nuestro corazón y seguimos pintarrajeando las paredes, ¿no? Es injusto, la vida me trata mal, siempre me pasa a mí, es que no sé qué, no sé cuántos, no me tratan bien, mira con todo lo que yo doy, a mí no me da nadie, y nos regodeamos en nuestro dolor, porque la culpa es de otros y no es nuestra, ¿no? Aquí Santiago nos da otra solución. Fíjate. ¿De dónde vienen? Pues aquí viene la pregunta de Santiago. ¿No vienen de vuestras pasiones? ¿Que combaten en vuestros miembros? ¡Oh! Y esto es una pregunta retórica. Santiago está dando la respuesta que es, sí, claro que sí. Vienen de mis pasiones. Santiago está diciendo, no. La culpa, fíjate este señor ahí con el palo que le va a dar un estacazo. La culpa es de este, no. La culpa viene de dentro. Ahí está, tenemos el rayo X. La culpa viene del corazón podrido. La culpa es de mis deseos, de mi envidia, de mis motivos egoístas. Dice Santiago, codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Mis deseos egoístas. Si yo tengo deseos dentro de mi corazón, si yo tengo necesidades dentro de mi corazón, intento satisfacer esas necesidades, exijo que se me satisfagan esas necesidades. ¿Quién? Pues las personas que tengo a mi alrededor, mis hijos. Y yo vuelco en mis hijos todas las frustraciones de mi vida, ¿no? Y si yo no he podido lograr hacer esto, entonces mis hijos lo tienen que hacer. Y tienen que ser como lo que yo me hubiera gustado ser y no pude ser. Y si yo tengo problemas porque no me siento querido, ¿de quién es la culpa? De mi esposo, de mi esposa. Y entonces vuelco en él y le exijo que me dé mi identidad y que me dé mi satisfacción y mi respeto y mi necesidad de sentirme amado. Y entonces codicio. Y si yo veo que mi vecino de repente se compra un coche, ¿qué me se ha comprado un coche mi vecino? ¿De qué? ¿De dónde saca el dinero para comprarse el coche? Pero si mira qué trabajo tiene, se fue el año pasado de crucero y yo que no salgo de casa no tengo para comprarme el coche, uy, estoy seguro que está haciendo, y entonces empiezo a cavilar dentro de mí, y entonces dentro de mí la rueda empieza a girar y deseo. Y tengo deseos. Y si yo deseo algo es porque lo necesito. Y si lo necesito es porque lo tengo que tener. Y si lo tengo que tener, entonces tengo que pasar por encima de lo que sea para conseguirlo. Y muchas veces estos deseos desmedidos, estos deseos malvados de nuestro corazón podrido, se camuflan. Porque, ¿sabéis? Hemos dicho muchas veces, nuestro corazón es un malvado malhechor, ¿eh?
Es engañoso más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? Yo no, desde luego. Y nos camufla los deseos con cosas buenas. Y yo necesito una casa más grande. Tengo 3 hijos. Yo solo quiero lo mejor para mis hijos, ¿no? Entonces, necesito más. Y si tengo que robar, y si tengo que pasar por encima, y si tengo que estafar, y si tengo que conseguir, y si tengo que hacer esto y lo otro, porque es que es por el bien, mira, los pobres chiquillos que... Intento camuflar mis deseos, pero en realidad, al final, es mi propio corazón, mi propio deseo malvado, pervertido y egoísta. Y dice Santiago, deseáis. Y como deseáis y no tenéis lo que deseáis, ¡asesináis! ¡Puah! ¿Qué dice Santiago? Se te está yendo de las manos. Si lo primero cuando hablamos con alguien le hablamos del pecado, lo primero que dice, yo no soy asesino ni soy ladrón, ¿no? Pues aquí Santiago nos llama ladrones, perdón, asesinos. ¿Qué está diciendo Santiago? Pues por una parte, desde luego, está reflejando la enseñanza de su hermano, Jesús, ¿no? Jesús decía, si tú le llamas estúpido, si tú estás deseando el mal a tu hermano, le estás asesinando en tu corazón. El asesinato comienza en el corazón. Y todos y cada uno de nosotros somos asesinos en potencia. Un día, estaba escuchando algo, creo que en la radio, no era nada cristiano ni nada por el estilo, pero la verdad no sé ni de qué estaban hablando, pero hubo una afirmación que dijo uno de los que estaban hablando de esto que me impacta, y es que de repente dijo, oye, tú no te engañes, que todos y cada uno de nosotros somos capaces de matar a nuestra madre a hachazos. ¿Cómo? ¡Pum! También este era el propósito de Santiago, como remover la conciencia y decir, ¿qué? Como un poco que nos despertemos. ¿Pero qué está diciendo Santiago? Pues sabes, muchas veces lo único que nos falta es, número 1, la motivación, número 2, el sentimiento de impunidad, y número 3, los medios. Pero si tuviéramos esas 3 cosas, a veces que vemos en el telediario y cosas así, en la crónica de sucesos, que se ha habido un asesinato, una violación o lo que sea, lo único que nos separa a nosotros de estar en esa crónica de sucesos es la misericordia de Dios. Porque ahí está nuestro deseo bullendo y ardiendo, hirviendo. Y en el momento en el que nos descuidemos y le demos rienda suelta, si tenemos los medios, tenemos la motivación y tenemos el sentimiento de impunidad, amigo mío, yo no sé a dónde llegaría yo, ¿Dónde llegarías tú? Que Dios nos cuide. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero es precisamente a esto a lo que está hablando Santiago. Muchas veces somos rehenes de nuestros deseos malvados. Y eso es lo que lleva a la guerra de fuera. La guerra que hay fuera a nuestro alrededor, los problemas que tenemos fuera a nuestro alrededor con unos y con otros, no vienen de fuera, vienen de dentro. Y si hay una guerra fuera es porque tengo una guerra dentro. Y porque dentro de mí está mi antiguo yo. Hay un malvado que si yo le cedo el control, no sé a dónde me va a llevar. A ningún sitio bueno. Desde luego aquí Santiago habla del asesinato. Y Santiago está describiendo un proceso que emana de estos deseos, de estas necesidades, algo que viene de dentro, el asesinato que viene de dentro, como decía Jesús, ¿no? Deseamos. Pensamos que necesitamos algo. Y entonces lo exigimos. Y yo esto lo tengo que tener. Y se lo exijo a las personas que tengo cerca, ¿no? A las personas con las que convivo, a las que más cerca tengo, a las que mejor me conocen, con quienes más vuelco mis frustraciones. Y exijo que me den lo que yo pienso que tengo que tener. ¿Y esto a qué lleva? A la guerra. Esta es la razón. Este proceso es la razón por la que, por ejemplo, la mitad de los matrimonios terminan en divorcio y casi la otra mitad termina en un mal matrimonio. Este es el proceso. De aquí viene la guerra. De aquí es de donde vienen los problemas y las luchas entre nosotros. Todos tenemos deseos. Todos tenemos necesidades. Y esto no lo dice aquí Santiago, ni lo dice en ningún otro sitio. El tener deseos y el tener necesidades no es malo. Dios nos ha hecho así. Dice el autor de Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Tenemos una serie de necesidades. Necesitamos sentirnos amados.
Necesitamos respeto. Necesitamos sentirnos valorados. Tenemos una serie de necesidades básicas, biológicas en nuestra vida. Tenemos cosas con las que Dios nos ha hecho que necesitamos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros muchas veces, y es el camino, intentamos satisfacer estas necesidades legítimas por medios ilegítimos. Y entonces vamos donde las personas que tenemos a nuestro alrededor y les agarramos de la pechera y les sacudimos: ¡dame lo mío! ¡Dame respeto! ¡Dame valor! ¡Dame mi identidad! ¡Es de ti de quien dependo! Si no te tengo aquí, ¿a ti quién tengo? Y yo dependo de mi trabajo. Y si no tengo mi trabajo falla. Y yo dependo para que me den mi esencia de valor. Dependo de mis hijos y que mis hijos me valoren. Y en el momento en que tus hijos se vayan, dependo de mi marido, de mi mujer, dependo de mi novio, dependo de mi no sé qué, y dependo de mi salud. Y en el momento en el que esos dioses fallan, ¿qué es de nosotros? Pues en ese momento nuestros deseos explotan. Y como dice Santiago, ¿qué va a pasar? ¿A dónde nos va a llevar? Al asesinato. Ahí es a donde nos va a llevar. A partir del versículo 4, Santiago creo que da la clave de todo esto y nos ayuda a poner un poco más en perspectiva. Aparte de todo esto que hemos dicho, de la manera en que volcamos muy mal nuestros deseos y nuestras necesidades. Y es que Santiago habla a sus lectores y les dice: Señor, eres un adúltero. Ah, amigo, ¿qué dices? Un adúltero. Santiago estaba reflejando un poco del lenguaje profético, ¿vale? No del lenguaje que estuviera dando una profecía acerca del futuro, pero hablando como los profetas en el pasado. En el Antiguo Testamento muchas veces llamaban a Israel adúltera, ¿verdad? El profeta Oseas, ¿verdad? Es básicamente el tema de su libro. Israel es una adúltera. ¿Y por qué decían eso? Pues porque Israel había entrado en Sinaí en un pacto con Dios. Un pacto que les obligaba a servir, a adorar únicamente a su Dios, al Dios que los había rescatado. Y ellos estaban siendo infieles a ese pacto. De la misma manera que yo he entrado en un pacto con mi mujer, con Rebeca, y yo me he comprometido a ser fiel a ella. Si yo incumplo ese pacto, si yo estoy, pues, con Rebeca, pero con otra serie de señoritas también, ¿qué soy yo? Pues un adúltero, ¿verdad? Yo estoy siendo infiel a ese pacto. Pues es exactamente lo mismo que está ocurriendo cuando nosotros, si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, eres parte de la prometida de Cristo, la Iglesia. Y nosotros, como parte de la prometida de Cristo, estamos buscando lo que solo Él nos puede dar. Estamos siendo infieles al pacto al que hemos entrado con Dios. Y estamos buscando lo que solo Él nos puede dar en otros dioses. ¿En qué dioses? Quizá en el Dios del dinero, quizá en el Dios de mis hijos, en el Dios de mi trabajo, en el Dios de mi salud, de mi estado físico, qué sé yo. Y eso te convierte en un adúltero. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Porque la cosa aquí no es tan sencilla, entre comillas, como que si yo me pongo a desobedecer a Dios y estoy buscando mi identidad y estoy demandando lo que solamente Dios me puede dar, lo estoy demandando de otros, y yo me salgo del camino que Dios ha trazado para mí, Dios me deja y me dice: pues búscate la vida, ya nos veremos cuando te arrepientas. Eso no es lo que hace Dios. De la misma manera que si yo veo que, por ejemplo, viene mi hija Miriam y me dice: oye papá, que he decidido que ya no soy Miriam, que ahora soy Miguelito, como tú, y soy un hombre, y voy a empezar me voy a vaciar por dentro y voy a empezar a tomar hormonas, porque me han dicho esto y lo otro en el colegio, y entonces yo le digo: bueno hija, no pasa nada, ya cuando te arrepientas aquí estaremos. Yo no voy a hacer eso, Yo me voy a oponer a ella a esa tontería, a esa estupidez, a esa maldad que va a hacer con todo lo que tengo. Con todo lo que tengo. No voy a permitirlo por nada del mundo. Eso es lo que pasa con Dios.
Dios no nos abandona a nuestras tonterías y a nuestras maldades. Dios, si no le tenemos a nuestro lado en nuestra peregrinación, Él se nos pone de frente. Y si no somos sus amigos, Él se pone como nuestro enemigo, para frenarnos los pies. El término de la amistad en este tiempo era bastante más fuerte que el término de nuestra amistad, como que es un poco vago, ¿no? Que casi cualquier persona tenemos que ser amigos del mundo, ¿no? De todos. Pues hemos visto, por ejemplo, el ejemplo de David y Jonatán, una amistad como un pacto de por vida. Y cuando yo soy amigo de alguien es porque me identifico con esa persona, es porque yo estoy con él a muerte. Entonces, si nosotros nos estamos identificando con los valores del mundo y estamos buscando nuestro bien y satisfacer los deseos de nuestro corazón de la misma manera que lo hace el mundo, estamos yendo en contra de lo que Dios nos está diciendo. Estamos yendo en contra de nosotros mismos y Dios no lo va a tolerar. Dios nos da libertad para poder hacerlo, pero nos va a frenar. ¿Por qué? ¿Porque nos odia? No, amigo. Porque nos ama. Porque nos ama como un padre con mayúsculas. Porque nos ama y no va a tolerar que nuestra estupidez nos eche a perder. Y esto es precisamente lo que está aquí pintando en un sentido Santiago. ¿Por qué? Hay otro camino. Hay otra manera de satisfacer estos deseos y estas necesidades de las que está hablando Santiago. Esto también nos lleva a la oposición con Dios, que lo tenemos ahí. Este otro camino es la clave. Dice el versículo 7. Por tanto, someteos a Dios. Esta es lo más importante de todo esto. Dice el versículo 6. Él da mayor gracia. Porque dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quién es una persona humilde? Pues es el opuesto al que exige, ¿no? El que exige está levantando el puño. ¿Y qué hay de lo mío? ¡Dame lo que necesito! Y el humilde es el que se pone por debajo. Es el que acepta quién es. Es el que acepta la realidad de su situación. Y en cuanto a Dios, es a quien Dios bendice. Dios bendice al que se humilla. Esto no quiere decir que nosotros vamos a humillarnos, quizá un poco de una manera así, mentira, de mentirijillas, ¿no? Delante de Dios para que Él nos bendiga. No. A nosotros no nos corresponde buscar nuestra bendición. A nosotros nos corresponde humillarnos. Y Él nos va a dar lo que Él quiere darnos. Dice el versículo 2, para que veamos qué es lo que es la humillación. Dice, ¿no tenéis estos deseos de vuestro corazón cumplidos? Porque no pedís. ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que Santiago había dicho en el capítulo 1? Que debemos pedir. Si no tenemos sabiduría, que la pidamos. Y Él la da. Y Santiago dice, no tenéis porque no pedís. ¿Hay alguna cosa por la que necesites la bendición de Dios? ¿Que necesites oración? ¿Sabes? Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde tenemos aquí una reunión de oración. Y yo entiendo que hay gente que está trabajando y que no puede venir. Pero también entiendo que hay gente que puede venir. Dios nos dice que en nuestra intimidad que clamemos a Él, sí, pero también debemos clamar a Él como iglesia. Necesitamos la bendición, necesitamos la sabiduría de Dios como iglesia. ¿Sabes cómo orar por tus hermanos? ¿Sabes cuáles son los conflictos por los que están pasando? ¿Las necesidades de salud? Cuando alguien está hablando con otra persona que está enferma, ¿sabes quién es? Pues eso son cosas que hablamos aquí en la reunión de oración. Y no tenemos porque no pedimos. Porque tenemos otras muchas prioridades. ¿Y por qué no pedimos? No sé si te pasa a ti alguna vez, que estás pidiendo por algo y no lo recibes. ¿Por qué muchas veces Dios no contesta de la manera que a nosotros nos gustaría nuestras oraciones? ¿Por qué no nos da lo que queremos? Porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que, por ejemplo, lo que dice Jesús, que todo lo que pidamos en oración,
en su nombre, ¿no? El Padre nos lo dará. Entonces, ¿qué es lo que significa pedir en el nombre de Jesús? Te digo lo que no es. No es una fórmula mágica. Que es lo que, como normalmente lo tenemos, ¿no? Señor, que me toque el euromillón. En el nombre de Jesús, amén. Y entonces, como yo he dicho esas palabras en el nombre de Jesús, amén, ¿no? En el momento en el que yo digo esas palabras, Dios dice, pues lo ha dicho, entonces tengo que cumplirlo. No funciona así, ¿eh? En el nombre de Jesús, amén, no tiene ningún poder en sí mismo, así, místico. No. ¿Qué es lo que significa? Tú imagínate que yo le digo a mi hija, dentro de unos años, ahora no, que es muy pequeña, pero tú imagínate que le digo, mira, Miriam, ve a la carnicería y compra en mi nombre 1 kilo de pollo, ¿no? Y entonces va Miriam y en mi nombre compra 1 kilo de pollo. ¿Qué es lo que significa eso? Que lo ha comprado como si fuera yo, ¿no? En mi lugar. Pero si ella va al estanco y compra en mi nombre un paquete de Ducados negro, ¿que lo está comprando en mi nombre? No, espero que no. No, porque yo no se lo he pedido. Porque no es lo que yo quiero que haga. Eso es con pedir en el nombre de Jesús. Pedir de acuerdo a su voluntad. Y muchas veces nuestros propios deseos, nuestro egoísmo, rapta incluso nuestras oraciones. Y pedimos para gastar en nuestros deleites. Y pedimos tonterías, y pedimos cosas malvadas. Eso no es la humillación. Eso es querer utilizar a Dios como un mayordomo celestial. Y Dios no es nuestro mayordomo celestial. Él no está aquí mirando, a ver, venga, pídeme lo que quieras, morena, que te lo doy. No. Eso no es, así no es Dios, ¿eh? Dios es Dios. Y Él nos va a conceder todos los deseos de nuestro corazón. Si nuestro corazón, lo que nosotros estamos pidiendo, está alineado con lo que Él quiere para nosotros. Así que, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando nos acercamos en oración a Dios? Humillarnos delante de Él. Y decirle, como dice el salmista, escudriña mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Eso es lo primero que debemos hacer para acercarnos a Dios. Alinear nuestro corazón a su voluntad. Y entonces sí, poder pedir y Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los deseos de nuestro corazón estarán en el nombre de Jesús. Serán los deseos de Jesús. ¿Entiendes? El camino es el de la humillación. Él bendice a los humildes. Entonces, ¿cuál es la clave para no llegar hasta aquí? La clave está en humillarnos. Además, Santiago lo dice de una manera muy, muy gráfica. Dice, acercaos a Dios, dice, limpiad vuestras manos, pecadores. Vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, es decir, arrepentíos delante de Dios, purificaos en la sangre de Cristo. Y fíjate, dice, afligíos, lamentad, llorad, que vuestra risa se torne en llanto, vuestro gozo en tristeza. Está hablando de que de verdad seamos conscientes de la podredumbre de nuestro corazón, que de verdad entendamos que le necesitamos, que si algo tenemos es por su misericordia. Lo único que nosotros por nuestros medios podemos esperar de Él es su ira. Y que nos arrepintamos delante de Él. ¿Sabes? Hasta que no entendamos la amargura, la podredumbre, la porquería de nuestro corazón, no podremos entender la dulzura de nuestro Salvador. El poder de la salvación que Él nos ha dado. Y entendiendo esto, que nos sometamos delante de Él. ¿Qué significa que nos sometamos delante de Él? Pues que cambien nuestras prioridades. Y que lo más importante para nuestra vida sea agradar a nuestro Señor. Cumplir qué es lo que Él nos ha dicho para cada uno de nosotros. Para eso lo primero es entender qué es lo que quiere de nosotros. Leer nuestra Biblia, estudiar nuestra Biblia, comprender qué espera de nosotros y llevarlo a cabo. Y tomar nuestras decisiones en nuestra vida cotidiana y nuestras decisiones extraordinarias en base a querer agradar y servir al Señor. Y no en base a querer servir a mi corazón y los deseos de mi corazón, los deseos egoístas.
Y entonces dice que de esta manera estaremos resistiendo al diablo. Cuando habla de que resistamos al diablo, esto no es como un grito de guerra que tenemos que andar dando voces, ¿no? En guerra espiritual. Y espíritu de temor, ¡huye! Y todo este tipo de cosas, ¿no? Y que tenemos que intentar reprender al demonio por nuestro 15 de pestaña, qué sé yo. ¡No! Esto no es lo que debemos hacer. ¿De qué manera podemos resistir al diablo sometiéndonos debajo de nuestro Señor? Porque si yo voy donde Satanás y le digo, vete de aquí, Satanás me dice, tururú, ¿y tú quién eres? Precisamente la pregunta con la que termina Santiago este texto. ¿Y tú quién eres? Que yo te tenga que hacer caso a ti. Y sabes, tiene toda la razón. Porque ¿quién soy yo? Nadie por mí mismo. Nadie. Pero si yo me someto debajo de mi Señor, si yo me pongo debajo de las alas de mi Padre, amigo mío, entonces, mira, pasan dos cosas, habla Santiago. Por una parte, Satanás huye. Y por otra parte, el Señor se acerca. Qué cambio, ¿verdad? Satanás se va, mi Señor viene. Viene y viene cerca de mí, y viene a mi lado, y viene a darme la mano, y yo podré seguir andando el camino con la gracia de Dios, hacia la paz que Él quiere para mí. Humillaos en la presencia del Señor, versículo 10, y Él os exaltará. Este es el remedio. El remedio es humillarnos delante de Él. El remedio es arrepentirnos delante de Él. ¿Qué significa humillarnos delante de Él? Humillarnos delante de Él significa ponernos a sus pies y decirle, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y si esto que yo deseo tanto no me lo das, ayúdame a poner tan a tus pies que incluso mis deseos cambien. Porque yo quiero desear lo que tú deseas. Porque yo no quiero seguir mi corazón engañoso. Yo quiero seguir tu voluntad para mí. Porque aunque no lo vea y no lo entienda ahora, yo sé que tu voluntad es lo mejor que yo puedo tener en mi vida. Y Santiago da un ejemplo que, al menos en mi caso, es muy, muy útil. Versículos 11 y 12. Dice, no habléis mal los unos de los otros. ¿Qué significa hablar mal los unos de los otros? ¿Significa destruir verbalmente a la otra persona? ¿Significa hablar de él a sus espaldas? Significa, en un sentido, justificar mi pecado y maximizar el pecado de la otra persona, porque esta es la manera en que yo puedo hablar mal de otro. Y fíjate lo que está diciendo Santiago, lo que ocurre cuando nosotros estamos hablando mal de otros es que estamos, lo primero, desobedeciendo la ley. La ley que dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿A ti te gusta que hablen mal de ti? Nadie dice que no. ¿A ti te gusta? A mí no me gusta que hablen mal de mí. ¿Por qué? Porque es malo que hablen mal de mí. Porque no se debería hablar mal de mí. Pues sabes, nosotros tampoco deberíamos hablar mal de otros. No estamos amando a una persona cuando estamos hablando mal de ella. Incluso aunque intentemos justificarlo de alguna manera, el hablar mal de esa persona, que normalmente lo justificamos, ¿no? Pero también es un atentado en contra de Dios, y lo dice Santiago. ¿Cómo es un atentado en contra de Dios? Pues para empezar, esa persona contra la que nosotros estamos hablando ha sido hecha a imagen de Dios. Y cuando estamos atentando en contra de esa persona, estamos atentando ante la imagen de que tiene esa persona, es decir, contra Dios. ¿Entiendes? Y además, estamos diciendo que, pues sí, cuando dice la ley, cuando la ley habla, cuando la voluntad de Dios habla acerca de que la homosexualidad es mala, pues eso sí, la homosexualidad, vamos, eso es una cosa terrible y ¡buah! Eso de ninguna de las maneras. Pero cuando habla de hablar mal de otros, bueno,
eso es un poco más permisible, podemos mirarlo a ver, dependiendo de determinado prisma y cosas por el estilo. Hay tipos de pecados, básicamente los tipos de pecados son los que cometo yo no son tan importantes y los que cometen los demás, eso es una salvajada, ¿no? Entonces, estamos juzgando la ley, ¿entiendes? Lo que Dios llama malo, yo digo, bueno, no es tan malo. Dios está un poco equivocado en esto. Sí, en lo que hacen los demás está completamente... Vamos, eso va a misa. Pero en lo que hago yo, nada, tampoco es para tanto. Y estamos yendo en contra de la ley, y al ir en contra de la ley estamos yendo en contra del legislador. Y fíjate si esto es lo opuesto a la humillación, a humillarse, que nos estamos poniendo por encima de Dios. Y diciéndole a Dios, no hiciste tan buen trabajo al dar la ley. Esto lo cambia todo, ¿eh? Y Santiago termina con una pregunta que deberíamos interiorizar nosotros mismos, y creo que es la esencia de lo que está pidiendo aquí Dios de nosotros, que nos humillemos. ¿Y tú quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Quién te crees que eres? ¿Quiénes somos por nosotros mismos? Santiago esta es una pregunta retórica, es una pregunta sarcástica, ¿no? Porque si nosotros estamos exigiendo a los demás que nos den, es porque estamos creyéndonos con derecho a exigir. ¿Y tú quién te crees que eres? Cuando nosotros nos estamos quejando de que Dios no nos está dando lo que nosotros estamos pidiendo, nos pensamos que es que nosotros tenemos derecho a que Dios nos dé nuestros caprichitos. ¿Y tú quién te crees que eres? Y no sé si te pasa a ti, pero cuando yo me pongo en esta situación y me pongo en este estado, no presto absolutamente ninguna atención a lo que Dios ha hecho por mí, a lo que Dios me ha dado. Esto es lo opuesto al agradecimiento. Y si yo me estoy quejando y estoy intentando volcar mis necesidades y mis frustraciones sobre Rebeca, lo último que estoy haciendo es darle las gracias a Dios por la preciosa esposa que Él me ha dado. ¿Y yo quién me creo que soy? Y si yo me estoy quejando constantemente de mis hijos que no me dejan dormir, no estoy siendo agradecido por los maravillosos hijos que Él me ha dado, que yo no merezco. Porque yo, por mis propios méritos, por mis propias fuerzas, mi corazón podrido solo merece la ira de Dios. ¿Y yo quién me creo que soy? Y lo primero que deberíamos hacer es humillarnos delante de Dios y mirar a nuestro alrededor, no para descubrir cosas que envidiar de los demás, no para descubrir necesidades que la gente tiene que satisfacer de mí, sino para descubrir al buen Dios que me lo ha dado todo, sin yo merecerlo, para descubrir las maravillosas bendiciones que tengo, empezando por Cristo, la enorme salvación que yo tengo, desde luego inmerecida, y yo quién me creo que soy, para vivir de esta manera exigiendo a los demás, exigiendo a Dios, pero quién me creo que soy. Y este conflicto dentro de mi corazón, que estalla y lo salpica todo, y me creo conflictos con todo a mi alrededor, el primer paso que tenemos que hacer delante de Dios es hincar nuestras rodillas y darle las gracias. Humillarnos, reconocer que no merecemos nada y que Él nos lo ha dado todo. Incluso lo que no nos ha dado, no nos lo ha dado por nuestro bien, porque nos ama. ¡Qué buen Dios tenemos! ¡Qué Señor tan maravilloso tenemos delante de nosotros! ¡Qué amor tan grande y tan profundo! ¿Qué debemos hacer hoy mismo? Acudir a nuestro Señor, arrepentirnos por nuestro orgullo, arrepentirnos por buscar en otros dioses, por muy bonitos que sean, buscar en otros dioses lo que solo nuestro Dios nos puede dar, lo que Él ha prometido que nos va a dar. Darle las gracias por sus enormes bendiciones, por todo lo que tenemos a nuestro alrededor,
por la comida que tenemos, por la familia que tenemos, la gente que tenemos, por la iglesia que tenemos, por el Salvador que tenemos. Y en base a esto, buscar seguirle. Y como estaba diciendo el otro día, ya puede estallar el mundo en 1000 pedazos, que estaremos viviendo en gracia y en paz. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por Cristo. Señor, te ruego que tú nos ayudes a entender la gravedad de nuestra situación sin ti, Señor. Que tú nos ayudes a entender, que tú nos humilles profundamente, Señor. Que nos ayudes a comprender la necesidad que tenemos de ti. Y que tú nos ayudes a entender lo amados que somos por ti. A entender el gran Salvador que tenemos. El gran cambio que tú has hecho en nuestra situación. De pasar de ser hijos de la ira a ser hijos del Dios bendito. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos más, Dios. Ayúdanos a comprender nuestro corazón. Ayúdanos a alinear nuestra voluntad con la tuya. Ayúdanos a ser humildes, Dios, delante de ti. Te quiero rogar por cada una de las personas que está aquí, que nunca ha puesto su confianza en ti como Salvador. Que nunca ha clamado a Cristo para que le salve, Dios. Te pido que tú cambies su corazón, que tu Espíritu Santo entre dentro de él y que le ayudes a clamar a Cristo. Señor, sálvame. Te lo pido en su nombre. Amén. Que Dios os bendiga.